Sí, nosotros seguimos con más cosas. El Senado daba ayer luz verde a la nueva ley de vivienda. Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por el derecho a la vivienda. Una norma que sale adelante tras más de 900 días e intensas negociaciones entre el Gobierno y los principales socios. Entrará en vigor mañana viernes después de que haya sido publicada hoy jueves en el Boletín Oficial del Estado. Vamos a repasar algunas de las claves de esta nueva ley. Se pone límite a las subidas del alquiler, no está vinculado al IPC como hasta ahora. Se mantiene topes a las subidas para este 2023 del 2%, un 3% en 2024 y a partir del año 2025 se regirá por un nuevo índice que establecerá el Instituto Nacional de Estadística. Además, se contemplan las denominadas zonas de mercado tensionado. No se podrán subir los precios en un nuevo contrato, exceptuando las actualizaciones que acabamos de comentar. Esas zonas se determinarán en función de si para pagar una hipoteca o alquiler se destina más del 30% de los ingresos de un hogar o que el precio haya subido al menos 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años. Además, se contemplan bonificaciones en el IRPF para propietarios de inmuebles en zonas tensionadas, un 90% si se rebaja la renta, un 5%, un 70% si se alquila a jóvenes entre 18 y 35 años y un 60% si esa vivienda ha sido objeto de una rehabilitación. De no cumplir alguno de estos requisitos, la bonificación será del 50%. También se amplía la cobertura de protección a los inquilinos. Entre otros aspectos, esta nueva ley contempla que los gastos de inmobiliaria y de formalización de un nuevo contrato van a tener siempre que correr a cargo del propietario, del arrendador. Bueno, yo te voy a dejar por aquí porque vamos a seguir profundizando en todos estos datos en esta nueva ley de vivienda con Antonio Pérez, que es director de Century 21 Lighthouse. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Antonio, bueno, como profesional del sector, ¿cómo valoras esta nueva ley de vivienda? Bueno, tengo una opinión muy particular. Creo que es un parche. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Calificas de parche? Entonces esto no va a poder solucionar el problema. Creo que no va a solucionar el problema. Ya se ha intentado en otras regiones y demás, por ejemplo Cataluña, y no ayudó. No ayudó mucho. Entonces, en tu opinión, si esta nueva ley no va a ayudar, ¿cuál sería la solución entonces para paliar esa denuncia de la ciudadanía que busca, bueno, pues un mayor acceso a la vivienda? Obviamente, creo que tiene más que ver con el parque de vivienda que tenemos actualmente en el país, en concreto en Canarias. Para mí la solución pasa por construir nuevas viviendas que tengan protección pública, obviamente, que algunas de ellas se destinen al alquiler y otras obviamente también a la compra. Enseguida seguiremos desgranando toda esta situación, pero antes vamos a conocer más datos, la situación de los precios de la vivienda en Canarias. Naomi Vera tiene todos los detalles. Sí, más de 2 años después de que comenzara a negociarse, la ley de vivienda entrará por fin en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta nueva ley tiene como principal medida establecer limitaciones a los precios del alquiler. Aquí en Canarias el precio del alquiler se sitúa en la provincia de Las Palmas en 12,6 euros el metro cuadrado, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se sitúa en 11,3 euros el metro cuadrado. Dentro de esta nueva ley también destacan otras medidas como por ejemplo las penalizaciones fiscales a los pisos vacíos o que también a partir de ahora los honorarios de la inmobiliaria los deberá pagar el casero, el propietario de la vivienda. Gracias, Naomi. Son algunas de las claves de esa nueva ley de vivienda que ha quedado aprobada definitivamente en el Senado. Antonio, también hay que tener en cuenta que las competencias de vivienda forman parte de las competencias de las comunidades autónomas. Dependiendo del color político, se van a registrar desigualdades entre unas y otras. Hombre, ya creo que hay comunidades que han dicho que no lo van a aplicar. Claro. O sea, que no lo van a tener en cuenta. Obviamente, el color político va a tener mucho que ver. Va a tener mucho que ver, sí. Bueno, en cualquier caso, la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, ha valorado positivamente esta nueva ley. Vamos a escucharla. Se puedan regular los precios del alquiler en las ciudades, en las zonas de mercado tensionado, que se pueda ampliar el parque público de vivienda, que es la única garantía de que efectivamente mucha más gente pueda acceder a una vivienda asequible y que toda esa vivienda vacía pueda salir al mercado del alquiler aplicando esas recargas del IBI que se incluyen en la ley.
Bueno, pues ahí estaba esa valoración de Yone Belarra, la ministra de Derechos Sociales. Vamos a hablar de uno de los aspectos claves de esta nueva ley, la declaración de esas zonas tensionadas. Recordamos que una zona tensionada puede ser declarada si, bueno, pues más del 30% de los ingresos de un hogar se destinan a pagar la hipoteca o el alquiler, o que ese precio de la renta haya subido al menos 3 puntos por encima del IPC en estos últimos 5 años. Y lo vamos a explicar, Antonio, con el iPad y, bueno, pues comentar cómo es la situación aquí en el archipiélago, porque es, bueno, dispar también, ¿no?, según la isla. Lo es. Tiene mucho que ver también con que donde hay más tensiones son municipios en zonas turísticas. Estamos hablando de Mogán, estamos hablando de San Bartolomé de Tirajana, Arona, Adeje. Ahí es donde más tensiones efectivamente hay. Piensa que, por ejemplo, en este municipio de aquí del sur, de la isla de Gran Canaria, San Bartolomé y Mogán. Antonio, también hay que recordar que todos estos datos que estamos utilizando para la elaboración de esta infografía provienen del Instituto Nacional de Estadística. Sí, ¿verdad? Son datos oficiales, obviamente. Piensa también que el precio metro cuadrado en una zona como San Bartolomé puede estar en torno a los 3.500 euros el metro cuadrado, tal cual también sucede en Adeje, aquí en Tenerife. Y una persona que quiera alquilar o comprar una casa ahí en San Bartolomé está dedicando el 37.6, si no recuerdo mal, de sus ingresos a adquirir esa propiedad. Eso son en las islas capitalinas, por llamarlo de alguna manera, en Gran Canaria y en Tenerife, sobre todo en los núcleos turísticos. Vamos a ver la situación en la isla de Tenerife también. Vale. Pasamos a Tenerife, como comentaba antes, 3/4 de lo mismo. Vemos que en la zona sur de Tenerife es donde más tensionada está la vivienda. Estamos hablando de Granadilla. Me llama muchísimo la atención el dato de Arico, pero bueno, ya Adeje y Arona lo teníamos claro. Piensa que en Adeje estamos hablando de un 36.9 de ingresos con respecto a lo que se va a pagar. O sea, una persona tiene que dedicar el 36.9%, es un 37%, a adquirir una vivienda. Claro, Antonio, porque mucha gente se estará preguntando en su casa. Claro, en las capitales, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, probablemente los alquileres o incluso también las hipotecas pueden ser más caros, pero estamos viendo que no, que son en otros puntos, sobre todo esos puntos turísticos de ambas islas, ¿no? Efectivamente, mira, me llama también la atención Puerto de la Cruz, que es zona turística. Hablando de Santa Cruz, por poner un ejemplo, mirando datos y demás, no todo Santa Cruz está tensionado, sino que hay determinados barrios que sí lo están. Por ejemplo, el barrio de los Llanos está tensionado, y si hablamos de Las Palmas de Gran Canaria, obviamente allí se está bastante mejor que con respecto aquí a esos barrios aquí en Tenerife. Bueno, también hay que recordar que en las capitales hay cierto turismo, no en la misma proporción que en otras localidades, como estamos viendo, pero vamos a analizar también, Antonio, el caso de la isla de Fuerteventura, porque, bueno, resulta también curioso, ¿no? Hombre, tiene que ver también con zonas turísticas, obviamente. Estoy viendo que en La Oliva pues estamos hablando de Corralejo, centro turístico por excelencia de la isla, y 3/4 de lo mismo con Antigua, donde está ubicada la Caleta de Fuste. Tiene todo que ver. Es que allí compran demasiados extranjeros, muchos extranjeros. Si no recuerdo mal, el dato creo que estaba en torno a un 50% de las compraventas que se realizan en Canarias las compran extranjeros. Tiene que ver con el parque de vivienda que compran los extranjeros, y que no hay tanta vivienda pública como debería haber en la isla. Claro, estamos viendo cómo los precios están por las nubes en cuanto al alquiler, pero también están por las nubes en cuanto a las compras. Antonio, vamos también a explicar y hacer un repaso por cómo son esos costes medios de compra aquí en Canarias. Sí, perfecto. Mira, viendo el gráfico, vemos que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el precio euro metro cuadrado está en torno a los 2.258 euros el metro cuadrado, para la redundancia, y en Las Palmas de Gran Canaria sobre los 2.134 euros el metro cuadrado. Hay un dato importante que sí quiero aportar, y es que este es el precio al que se publica. Es decir, cuando una inmobiliaria o un particular comercializa su vivienda, publica ese precio. El precio que realmente se compra es un poco más bajo. Estamos hablando de una media en la isla de Tenerife, son datos que sí tengo. En el último dato que tuve está en torno al 15%. Es decir, una persona que compra en 200.000, que vende en 200.000, va a tener claro que el comprador de esa vivienda va a intentar negociarle. Y dependiendo de la zona en la que se encuentre, ese intento de rebaja va a tener que ser mayor o un poco más pequeño. Hablando de los precios de compra de viviendas, vamos a escuchar las palabras del gobierno en referencia, bueno, pues a ese 20% de aval del ICO para las hipotecas entre los más jóvenes.
Son personas, son jóvenes, son familias que tienen solvencia, que tienen capacidad financiera para poder comprar una vivienda, pero que en su caso no disponen del ahorro necesario para poder ofrecer la entrada que les solicita la entidad bancaria. Por lo tanto, lo que hacemos ahora es articular a través del ICO esa línea de avales para que sea el ICO el que pueda avalar esta parte que se pide por parte de las entidades financieras. Bueno, esas eran las palabras de Raquel Sánchez, de la ministra Raquel Sánchez. Antonio, brevemente valorar esta cuestión, sobre todo los más jóvenes no tienen esa capacidad de ahorro para hacerse con el dinero necesario para una entrada, y ahí está el principal escollo, ¿no? Y creo que lo seguirá viendo, porque las entidades bancarias lo que van a tener en cuenta son los ratios de endeudamiento, es decir, ese 30% que tú puedes dedicar a la compra de la vivienda. Si eso no lo cumples, no te van a prestar la otra parte. No sé si ayudará o no, vamos a verlas venir. Bueno, son muchas las dudas que tenemos y que también tienen en la calle, así que vamos a trasladar todas esas cuestiones y todas esas dudas. Vamos con la primera de ellas. Si veo un piso a través de la web y me piden pagar en inmobiliaria, ¿qué tengo que hacer? Antonio. No entendí muy bien la pregunta, pero supongo que... Te repito la pregunta, si veo un piso a través de web y me piden pagar a inmobiliaria, ¿qué tengo que hacer? Entiendo que el portal donde lo vio el anuncio de la inmobiliaria. Con la nueva ley, pues tiene que pagarle obviamente a la inmobiliaria. Pero con esta nueva ley, ahora esos gastos de inmobiliaria corresponderían al arrendador. Efectivamente. Entonces, el arrendador es quien va a pagar a la inmobiliaria. La verdad que se abre un debate en cuanto a esta cuestión. Ya nosotros, por ejemplo, en nuestra oficina ya lo trabajábamos de esta manera, o sea que no es nada nuevo para nosotros. Bueno, pues vamos con la siguiente cuestión. ¿Cuánto me podía subir mi casero el alquiler el próximo año? Hombre, siguiendo la norma y lo que están comentando, el IPC va a subir un 2%, como mucho un 2% es lo que va a poder subir el año que viene. Bueno, pues ahí están esos porcentajes. Y la tercera y última de las cuestiones. ¿Cuántos meses de fianza nos puede pedir un casero? Hombre, por pedir puede pedir muchísimo. Lo normal, lo que se suele estilar en la calle es que te pidan 2 meses de fianza. Nuestra manera de trabajar es diferente. Nosotros solo pedimos 1 mes de fianza. Pues Antonio, muchísimas gracias por respondernos a todas estas dudas y bueno, poner en contexto un poco esta nueva ley de vivienda que se ha aprobado recientemente. Un placer haber estado contigo todo mío. aquí en Ponte al Día. Nosotros vamos a hacer una